Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, les dije, buenas tardes, Buenas profe. tardes, Níger. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos un día más, ¿no? A esta materia que es estructura de datos, ¿sí? Por favor, empiecen a registrar su asistencia del día de hoy y con eso estaremos listos para comenzar la clase. Bueno, debido a los acontecimientos de interés público, de conocimiento público, estamos aparentemente bajo una medida de hecho por parte de algunas organizaciones en el país, ¿no? La Universidad Central, en pro de evitar inconvenientes, de cuidar la integridad de los estudiantes, más que todo de tratar de buscar que haya una salida lo más racional posible, por decirlo de alguna manera, decidió suspender el día de hoy y el día de mañana las actividades presenciales. Sin embargo, pienso que a ustedes como curso, pienso que el comunicado es inútil en el sentido de que ustedes reciben únicamente clases virtuales, ¿no? Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer esta situación y bueno, los jóvenes que están asistiendo presencialmente del séptimo en adelante, el día de hoy y el día de mañana, tendrán que recibir clases como lo hacen ustedes a diario, ¿no? Entonces, esperemos que esta situación por la que está atravesando el país no vaya más allá de lo que sucedió en octubre del 2019, ¿no? Pienso que la mejor forma sería que se sienten a dialogar y que no haya mayor inconveniente. Entonces, les pido de la manera más comedida, tratemos de seguir adelante independientemente de cualquier situación que pase en el país. Pienso que la única forma en la que saldremos adelante es que cada uno de nosotros nos preparemos de forma íntegra, ¿sí? Entonces, no nos queda más que seguir con esto, ¿no? Con clases, seguirnos preparando. Y bueno, eso es lo que quería comentarles. Me imagino que tal vez algunos docentes les comentaron, otros no, porque debido a que ustedes están de manera virtual todavía, ¿no? Sin embargo, lo comento para que ustedes sepan que la Universidad Central el día de hoy y el día de mañana no habrá asistencia presencial, nos mantendremos de manera virtual y me imagino que dependiendo de cómo avance la situación, el miércoles se decidirá volver a clases presenciales o continuar en la virtualidad. Sí, entonces eso quería comentarles antes de, sí, repito a ustedes, pienso que no les afecte en nada la medida, pero les comento en caso de cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, vamos a, ahora sí, después de esa cuña publicitaria de la Universidad Central, empezar clases. Eh, Hemos terminado ya la parte de genéricos. Eh, Como tal, el día de hoy vamos a empezar ya lo que son estructuras de datos, ¿no? Tanto lo que vimos la clase anterior con la semana anterior era como un preámbulo para que tengan algunas cosas claras, ¿no? Algunos conceptos respecto a funcionamiento de memoria, respecto a métodos, a clases, sí, es una especie de introducción y el día de hoy sí ya vamos a empezar con lo que son estructuras de datos formales. Entonces, el día de hoy tengo preparado la primera estructura de datos que quizás ustedes ya la manejan muy bien, que son los arreglos, ¿sí? Que me va a dar el punto de inicio para luego empezar con lo que son listas y bueno, y de ahí sí empezar ya con el resto de estructuras de datos. Entonces, el día de hoy quiero ver la introducción, cómo se declaran, cómo se inicializan, los tipos, cómo ingresar información, cómo mostrar, y vamos a finalizar la clase haciendo algunos ejercicios. Entonces, espero que todo salga muy bien para que el día de hoy quede claro todo lo que tiene que ver con arrays o arreglos, como ustedes entiendan, y el día de mañana ya empezar a hacer operaciones con arreglos, que es lo que nos dice el sílabo. Entonces, vamos a empezar. No sé si antes de eso hay alguna inquietud, alguna cosa. Fátima, alguna cosa que no esté clara. Sebastián, dime.
Sí, profe, verá, tal vez no sé, con el resto de mis compañeros también tuvimos como unas confusiones en el deber. Entonces, no sé si podríamos topar ese tema antes de empezar. Ya, ¿cuál es la confusión? Sí, y bueno, no sé, al menos por mi parte, creo que el deber no fue muy explícito en lo que lo pedía, o sea, más explícito tal vez, y no sé si lo realicé bien. Entonces quisiera revisar si, o si cómo debió haber sido la forma de entregar el deber. ¿Nos puede dar más o menos una pauta de cómo era Ajá. la forma correcta de hacerlo, un ejemplo general de cómo era la manera correcta de expresar ese ejercicio? Porque yo también le hice más o menos así a lo que yo le entendía, mi interpretación personal, entonces sí agradecería eso. Ya, a ver, la tarea, según yo, la puse bastante clara. Sin embargo, la voy a explicar. En caso de que alguien haya hecho mal o no haya comprendido la tarea, luego hablamos y tal vez extendemos para mañana, para que la corrija. Yo no tengo problema con eso. ¿Sí? Entonces, la idea era la siguiente. Como la semana anterior vimos clases y métodos genéricos, yo lo único que quería era que eh, construyan tres arrays, ¿no? O sea, más que arrays, pienso que el término no está claro, sino creo que aquí es el inconveniente, ¿sí? Lo que yo quería era como que hacer una simulación de lo que vimos la clase anterior, es decir, generar una clase genérica, valga la redundancia, y con esa clase genérica como que ingresar datos de una entidad, tal como hicimos en lo que son clases genéricas. ¿Se acuerdan que utilizamos una clase genérica y luego empezamos a llenar como que una clase con productos? Entonces yo eso es lo que quería en primera instancia, ¿sí? Entonces pienso que array no era el término correcto. Eso es lo primero que quería. Entonces quería que ingresen información, como hicimos en la primera clase de clases genéricas, utilizando una entidad y con la clase genérica crear objetos de esa entidad y crear, o sea, llenar de productos, en pocas palabras. Eso es lo que quería. Y realizar lo mismo utilizando una entidad, ingresar igual datos de otra entidad, pero ya no con una clase genérica, sino con un método. Esa era la idea, ¿sí? Sin embargo, pienso que la indicación no estuvo del todo correcta ahorita que la leo bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería. En realidad, yo nunca les voy a mandar un deber de algo que no hayamos hecho. Entonces, yo lo que quería era eso. Pienso que la indicación no estaba del todo clara. Entonces, lo que yo quería era que hagan ¿cómo sería? Una réplica de lo que hicimos en las tres clases. Eso es lo que quería, nada más. Entonces, pienso que la explicación, ahorita que la leo bien, no estuvo del todo clara. Entonces, me imagino que todos hicieron mal el deber o alguno entendió de esa forma. Yo le hice más o menos así, le podría poner mi deber o le muestro. A ver, veamos. Ya, ¿sí puedo compartir la pantalla? Sí, me imagino que sí, sí está habilitada para que comparta. Listo. Yo lo que hice fue aquí, este método para llenar, ¿dónde está el main? Ya. En el main creé los arreglos ¿Ya? y le pasé, ¿dónde está? Aquí, para que el método los llene. Método del tecleable. Y que los llene viendo que se extendía de la clase teclado, que los llenara con objetos, con un constructor definido, que es acá. Entonces, al momento de ejecutar el main, daba, aquí está, los tres arrays llenos con elementos del teclado. Entonces, también se podía eh, poner objetos como set en la posición esta
algún objeto de este tipo. ¿Algo así? Sí, o sea, más o menos era así, ¿de acuerdo? O sea, yo en realidad lo que quería era que construyan una aplicación en donde haya una clase genérica, haya un método y que hayan utilizado la herencia. O sea, básicamente eso, independientemente del mecanismo, porque hay varios temas, ¿no? Pero o sea, la idea era esa. O sea, que pongan en práctica lo que vimos las clases anteriores, porque como les dije, les voy a enviar una tarea semanal. Entonces, en este caso pienso que me falló la indicación. Sí, les pido mil disculpas. Desde la próxima semana voy a tratar de ser más explícito en ese sentido. Sí, para que no haya ningún inconveniente. Voy a tratar no de dejar ejercicios como que tan sueltos. El problema de dejar ejercicios sueltos es que hay copia. Ejemplo, esta semana les mando. Vamos a hacer un array que ingrese 20 elementos por teclado, los ordene ascendente y descendentemente, y luego insertes en la posición 5, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el problema ahí es que ya hace Sebastián, y como es pana del marco, ya solamente es para que el marco medio cambie algo y listo. Entonces, eso es lo que yo no quería, porque eso es lo que pasa cuando se manda un ejercicio explícito. Por eso yo quería probar con que cada uno de ustedes sea capaz de codificar o de crear un ejercicio en el que podamos utilizar una clase genérica, un método genérico, y por ahí meterle también un poco de herencia para utilizarlos como digo. Esa era la idea, ¿sí? Entonces pienso que si lo hubiese escrito así, tal vez nos hubiera ido mejor. Entonces, esa era la idea, ¿sí? Que haga una aplicación de cualquier tema que usted quiera, donde yo pueda observar que utilizó una clase genérica, un método genérico y algo de herencia. O sea, eso es lo que yo quiero. Sea cual sea la aplicación. Por ejemplo, aquí el compañero ha hecho de teclados, alguien puede hacer de mascotas, lo que sea. O sea, eso es lo que yo quería en pocas palabras, ¿sí? Entonces, pienso que la cuestión esta del anuncio no fue demasiado explícita y les pido una disculpa por eso. Pienso que era de mejor explicarlos así, ¿no? Crear una aplicación donde se pueda observar la utilización de una clase genérica, un método genérico y una herencia. Punto. Eso es lo que yo quiero. Sí, que se ponga en práctica lo que vimos la semana anterior. El tema podría ser cualquiera, repito, usted se ponía cualquier cosita, nada del otro mundo, solo que utilice esas tres cosas que vimos la semana anterior y se acabó. Ese era el objetivo. Repito, nunca me gusta enviar cosas que nunca he dado. Entonces pienso que la indicación está muy fuera de lugar. ¿Sí? Entonces, ¿les parece si le modifico a la tarea y les pongo que me presenten hasta el jueves para que esté todo claro? ¿Sí o no? Creo que sí, pero podría ser hasta el sábado, por lo que tenemos una prueba y algunos deberes. ¿Perdón? Un poco más de tiempo, por lo que tenemos una prueba y deberes de otras materias. Ya, listo. Llegamos a un acuerdo porque es mi falla. Cuando yo me equivoco, tenemos que arreglar de alguna manera. ¿Sí? No sé, ¿les parece hasta el viernes? Ojo que ya voy a mandar esta semana el próximo deber para el próximo lunes. Por eso decía para el jueves. Pero si ustedes quieren que sea hasta el viernes, yo les pongo, yo no tengo problema. Sin embargo, el jueves ya les mando la otra tarea para el lunes. Entonces, no sé, jueves o viernes. Alguien que me diga. Para el viernes. Ya, el viernes, ¿hasta qué hora? Está bien hasta las 7 de la noche. Sí, sí, está bien. Ya, perfecto. Entonces ya le voy a corregir. Mil disculpas. Repito, o sea, la idea es esa, ¿no? Que usted se permita crear una aplicación donde yo vea que usted utilizó una clase genérica, un método genérico y algo de herencia. Sea de lo que sea. Aunque yo vea que hizo eso, me basta y me sobra, ¿sí? Es lo único que quería. Entonces le voy a poner el viernes hasta las 19 horas. El viernes me parece que es 17, ¿no? Entonces con eso, listo. Estaríamos
claros en esto. No sé si hay alguna pregunta más, Emil, o está claro. Está claro. Listo. Entonces, bueno, mil disculpas nuevamente. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar la clase del día de hoy, jóvenes, por favor. Repito, pienso que arreglos se ve en programación 1 o programación 2. Pienso que lo que vamos a ver el día de hoy tienen una idea o lo dominan, que sería mucho mejor. Sin embargo, yo siempre trato de empezar desde cero, ¿no? A pesar de que sea redundante, pienso que es importante dar desde el inicio, ¿sí? Dar, que usted tenga una idea clara y en base a eso sí poder avanzar. Tal vez algunos de programación 2 vieron arreglos, pero no tienen ni idea de cómo se arman, que puede pasar, ¿sí? Porque de todo hay en esta viña del Señor. Entonces es preferible arrancar desde cero y de ahí sí, ya con lo que he dado, poder seguir avanzando, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Listo, no sé si ahí ya se visualiza Sebastián. Ya, perfecto. Listo, entonces vamos a empezar. Siguiendo el contenido del sílabo, jóvenes, tenemos que empezar a ver lo que son estructuras de datos basadas en arreglos, es decir, en estructuras contiguas. Nosotros tenemos como que dos tipos de estructuras de datos, ¿no? Por un lado, las que son contiguas y las que no lo son, ¿sí? En lo que son estructuras contiguas, como su nombre lo indica, es porque la información está una cosa al lado de otra, eso es contiguo, ¿sí? Y en los otros tipos de estructura de datos, en cambio, vamos a manejar elementos que no necesariamente están al lado de. Entonces, esa es la diferencia entre el tipo de estructura que vamos a ver el día de hoy y esta semana y el tipo de estructura de datos que vamos a ver después. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué son las estructuras contiguas? Según la definición, dice que son aquellas que ocupan posiciones sucesivas o contiguas de bits en memoria. Es decir, la información se va almacenando una tras de otra. Nosotros sabemos que la memoria se separa en pequeños espacios de bits y al hablar de una estructura contigua, estamos hablando de que el elemento 1, el elemento que está en la posición 1, obligatoriamente está al lado del que está en la posición 2, obligatoriamente ese está al lado de la posición 3 y así sucesivamente. Entonces es como que la información se va almacenando una tras otra. Eso es lo que es una estructura contigua. ¿Qué más nos dice? Un dato, una información, lo que sea, en una estructura contigua, perdón, se localiza directamente calculando su posición relativa al principio del área de memoria que contiene la estructura. Es decir, nosotros vamos a poder identificar qué tipo de datos se encuentra en este tipo de estructura por la posición. Y esa posición va determinada de acuerdo al inicio de la estructura, ¿sí? Entonces, obviamente la que inicia va a ser el elemento 1, el elemento 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora, los datos, en cambio, se relacionan por su vecindad o por su posición relativa dentro de la estructura, ¿sí? Como nosotros podemos observar en la pantalla, tenemos aquí una estructura contigua, es un arreglo. Nosotros vemos que los datos están ubicados uno tras otro. El A es el primer elemento y el E, como ustedes pueden observar, que es el segundo elemento, está al lado del primero. El I, que es el tercer elemento, está al lado del segundo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, es por eso que se denomina estructura contigua. Repito, porque los elementos se van guardando en memoria uno tras otro o uno al lado de otro, ¿sí? El primero está antes que el segundo está antes que el tercero antes que el cuarto y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fátima. Creo que está claro, creo que sí me quedó claro. No sé si me puede repetir, podría repetir de nuevo, Elisa. Ya, repito, ¿qué es una estructura contigua? Ya en pocas palabras, es una estructura que ocupa posiciones sucesivas o contiguas de bits en memoria. Es decir, cada uno de los elementos que forman parte de una estructura contigua se van almacenando uno tras otro o uno al lado del otro,
¿sí? Es decir, vamos a tener siempre la información por posiciones, de elemento 1, elemento 2, elemento 3, y obviamente el 1 siempre va a estar al lado del 2, el 2 siempre va a estar al lado del 3, el 3 al lado del 4, y así sucesivamente, ¿no? Es como que ordenamos todo en una fila, ¿sí? Entonces, eso es una estructura contigua, repito, que almacena la información, un elemento al lado de otro elemento, ¿sí? Como les decía en el ejemplo, nosotros tenemos aquí un arreglo donde el primer elemento es A y el E está después del primero. ¿Por qué? Porque es del segundo. El I está después del segundo. ¿Por qué? Porque es del tercero. Y así sucesivamente. Es decir, la información se va almacenando una al lado de otra o a continuación de otra. No sé si ahí, Fátima, quedó más claro. Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos nosotros una estructura contigua que es un arreglo. ¿Sí? Tenemos un arreglo que está lleno de vocales. Entonces, usted ve, repito, que el segundo dato está al lado del primero, el tercero está al lado del segundo, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Hay como que dos tipos de estructuras contiguas, las cadenas y los arrays, ¿sí? Las cadenas no vamos a ver no porque no sean importantes, sino que voy a mandarles a hacer más como consulta, porque no es un tema bastante extenso, en realidad es bastante corto. Entonces, prefiero que ustedes lo revisen, repito, no es nada del otro mundo, y donde me voy a englobar sí es en los arrays, ¿sí? O los arreglos, como usted les conozca, ¿sí? Entonces, ¿qué es un arreglo? Primero es una estructura contigua. Quiere decir que almacena la información, ¿sí? Un dato después del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Miren, un array o un arreglo en Java es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos de un mismo tipo, ¿sí? Esa es quizá un poquito la desventaja del array. Solo podemos almacenar en un arreglo datos del mismo tipo, ¿sí? Dice, el tamaño de los arrays se declara en un primer momento y no se puede cambiar luego durante la ejecución del programa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el instante en el que usted dice que un arreglo va a tener 10 elementos, y debe tener 10 elementos. Por ninguna situación puede tener más ni menos, ¿sí? Entonces, es una estructura estática, ya que nosotros definimos hasta dónde llega. Entonces, si nosotros queremos agrandar la longitud de un arreglo, tenemos que hacerlo antes de ejecutar. Si usted ya ejecutó diciendo que el arreglo tiene 10 datos, tiene que tener 10 datos. Si han sido 12, tienes que esperar a que el programa termine de ejecutarse y de ahí sí le modificas y vuelves a ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, repito nuevamente, un arreglo es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos de un mismo tipo. Si declaro un array de tipo entero, todos los datos tienen que ser enteros. Si por desgracia metes por ahí un decimal, error. Si declaraste float y no sé, por ahí metes algún otro tipo de dato, un string, error, ¿sí? Entonces, esa es una limitante de los arrays, ¿sí? Hay que tratar de identificar siempre el tipo de dato que contenga más información que nos permita en cierto punto equivocarnos, ¿sí? Aunque no sería lo óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, eso respecto a los arreglos. Como ustedes saben, hay tres tipos de arrays o tres tipos de arreglos. Los unidimensionales, que como su nombre lo indica, tienen una sola dimensión, que generalmente se los llama vectores. Los bidimensionales, que obviamente tienen dos dimensiones, que generalmente se utilizan para construir matrices. Y los multidimensionales, que pueden tener más de dos dimensiones, ¿sí? Entonces, nosotros ahí en la diapositiva tenemos dos ejemplos, ¿no? Un array unidimensional, que es el que está aquí, que está conformado por el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como ustedes pueden observar, tiene una sola longitud, ¿sí? Digámosle que es largo, ¿sí? Pues solo es largo. Este es un vector. Mientras que al lado derecho, en cambio, tenemos un array bidimensional. Ustedes pueden observar
tiene dos dimensiones, ¿no? El largo y el alto, por ejemplo. Entonces, nosotros con qué vamos a trabajar en primera instancia únicamente con vectores, es decir, arrays en una dimensión. ¿Preguntas hasta ahí, Joseph? No, ninguna prueba. Perfecto. Alexander Chicango, ¿alguna inquietud, alguna cosa que no esté clara por el momento? No, Inge, todo está muy claro. Ya, listo. Seguimos entonces. Ya. Vamos a empezar, como les dije, con los arrays unidimensionales. Y tenemos dos cosas muy importantes en esta diapositiva. La primera es la sintaxis, es decir, cómo le decimos al ID que nosotros vamos a armar o vamos a formar un array, ¿sí? Entonces, la forma de notarse un array en Java es la siguiente. Primero, el tipo de variable del que va a estar compuesto el arreglo, ¿sí? Luego tenemos el corchete, ¿no? Esta es quizá la característica de que vamos a armar un arreglo. Luego va el nombre del array. El nombre del array depende netamente del programador, ¿no? Usted sabrá qué nombre le pone. Luego va el igual, el new, nuevamente va el tipo de variable y abro y cierro corchetes y ahí viene la parte más importante, ¿no? Escribir la dimensión. ¿Qué es la dimensión? El número de elementos que va a tener el arreglo, ¿sí? Entonces, miren, tipo de variable, de acuerdo a la información que va a guardar el array, abro y cierro corchete, nombre del array que depende del programador, es igual a new, nuevamente el tipo de variable, y en los últimos corchetes va la dimensión, es decir, el número de elementos que tiene el arreglo. Entonces, aquí hemos puesto tres ejemplos, ¿no? El primero nos dice tipo de variable int, abro y cierro corchete, el nombre del arreglo, que en este caso le he puesto edad, igual a new int, nuevamente el tipo de variable, y abro y cierro corchetes, y en este caso va el 4. ¿Qué quiere decir esto? Que este array de tipo entero que se llama edad va a tener 4 elementos. Y lo mismo sucede con los otros dos que tenemos ahí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un array de tipo doble que se llama estatura, el que nos indica que va a tener 3 elementos. Y como tercer ejemplo tenemos un nuevo array, en este caso con tipos de datos de string, ¿sí? Y nos dice que en este array vamos a tener 6 elementos. Entonces, esta es la forma estándar en la que nosotros le damos a entender al ID, en este caso el NetBeans, que vamos a trabajar con arreglos, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre la sintaxis, Joel. No, Carlos, ¿alguna inquietud? ¿Alguna cosa que no esté clara? No, Inge, todo está claro. Perfecto. Ahora, ¿cómo es que le damos valores a un array? Nosotros ya creamos el arreglo. Nosotros ya le estamos diciendo al NetBeans, vamos a crear un arreglo de enteros que va a tener 4 números. Listo, ¿sabes? El NetBeans ya tiene preparada la estructura para que usted ingrese esos 4 elementos. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros ingresamos los elementos en un array? Hay de dos formas, ¿no? Si utilizamos datos quemados, obviamente, ¿sí? Por un lado está ir ingresando de a uno los datos como tal, ¿sí? Entonces, en este caso yo he creado un arreglo que se llama numbers y le he dicho que es de tipo entero y que va a ingresar 3 elementos. Entonces, en este caso, sí, mil disculpas, en este caso, nosotros estamos ingresando, ¿sí?, los números, ¿sí? Entonces, le hemos dicho que a la posición 0 le pongamos el número 5, a la posición 1 el 7 y a la posición 2 el 9. Ahora usted dirá, profe, pero estamos diciendo que aquí tiene 3 elementos y usted al momento de ir ingresando la información llega hasta el 2. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Fácil. Si usted observa la parte de la derecha donde está el cursor del mouse, ¿sí?,
La dimensión representa el número de elementos. Sin embargo, los arreglos trabajan por posiciones, ¿sí? Entonces, al instante o al momento en el que nosotros le decimos que este arreglo tiene 3 elementos, miren, nosotros vemos que tenemos el 5, tenemos el 7 y tenemos el 9. ¿Tiene o no tiene 3 elementos? Tiene 3 elementos. Sin embargo, ya hablando de organización de la información en el arreglo, nosotros vemos que en posiciones solo llega hasta el 2. ¿Por qué sucede esto? Porque el arreglo empieza desde la posición 0. Entonces, en la posición 0 de mi arreglo está el elemento número 1, que se llama el 5. En mi posición número 1 está el elemento 2, que es el 7. Y en mi posición 2, en cambio, está el elemento 3, que es el 9. Entonces, debemos tener súper clara la diferencia entre el número de elementos y posiciones. Ojo, cuando nosotros realicemos operaciones, trabajamos con las posiciones, no con el número de elementos, ¿sí? Entonces, si yo digo, ¿cuál es el elemento 2? En este caso es el 7. Pero si yo digo, ¿qué número está en la posición 2? En cambio, ahí es el 9. Entonces, eso debemos tener muy claro, jóvenes. Repito, el número de elementos es una cosa y la posición en la que está el elemento es otra muy diferente. Los elementos empiezan a contarse desde el 1 hasta el que usted determine, mientras que las posiciones en las que se van almacenando los datos siempre empiezan desde el 0 hasta donde tenga la información. No sé si hasta ahí está todo claro, Johnny ni Navanda. No sé, algo quiso decir. Emily, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro la diferencia entre el número de elementos y la posición que tiene la información en un arreglo? ¿Sí o no? Sí, Inge, sí está claro. Listo, entonces tener súper presente eso, por favor, repito, por última vez, una cosa es el número de elementos que tiene un arreglo y por otro lado está las posiciones en las que se almacena la información, ¿sí? Para que usted tenga una idea, siempre las posiciones va a ser n-1 el número de elementos, ¿no? Si usted tiene 3 elementos, va a tener hasta 2 posiciones en el arreglo. Si usted tiene 9 elementos, usted va a tener 8 posiciones de memoria en el arreglo. Entonces, generalmente se trabaja de esa forma, porque, repito, los espacios en el arreglo empiezan a numerarse desde el 0, ¿sí? Bueno, volviendo a cómo se llena la información, si nosotros construyéramos un arreglo tan simple como este de 3 datos, yo podría ir ingresando de uno en uno. A la posición 0 escríbale el 5, posición 0 está el 5. A la posición 1 del arreglo numbers ponle el 7, posición 1 está el 7. A la posición 2 del arreglo numbers póngale el 9, está acá el 9. Entonces, de esta forma hemos llenado los 3 elementos, uno por uno. La segunda forma, en cambio, es la que está acá abajo, ¿sí? Declaramos el arreglo de tipo, de nombre numbers, de tipo int, y automáticamente entre corchetes ponemos los elementos. En este caso, el 5, el 7 y el 9. Las dos formas que están aquí son válidas, ¿de acuerdo? Obviamente esto para trabajar con arreglos con datos quemados, ¿no? Con información muy pequeña, ¿sí? Que usted simplemente la utiliza para codificar o lograr entender cómo es que funciona esto, ¿sí? Al momento de ingresar los datos con el segundo método, con el que está aquí en la parte inferior de la diapositiva, al poner 5, 7, 9, ¿sí? El NetBeans entiende que el 5 está en la posición 0, el 7 está en la posición 1 y el 9 está en la posición 2. Es decir, de acuerdo al orden en el que usted va colocando los elementos en las llaves, perdón, las posiciones van empezando, ¿no?
Entonces, mire, de las dos formas llenamos el array con la misma información. ¿De acuerdo? Esto, repito, para hacer arrays súper elementales, ¿sí? Para que usted tenga una idea de cómo funciona. Preguntas hasta ahí, Mateo. No, Inge, todo está entendido. Preguntas hasta ahí, Sebastián. Sí, he entendido todo, profe. Ya, perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar a trabajar con el NetBeans. ¿De acuerdo? Repito, el día de hoy vamos a hacer algo muy básico. Vamos a tratar de ir haciendo las cosas de a poco. Que usted comprenda lo más importante. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Listo. Emil, ¿se observa ya el NetBeans? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, mire, he creado un proyecto que se llama Arreglos, ¿no? O sea, súper simple, súper sencillo, ¿sí? Entonces, voy a ir armando los arreglos desde lo más simple y voy a ir incrementando un poco el nivel, de tal forma que usted vaya viendo cómo es que se maneja esto de los arreglos, ¿sí? Y al final, una vez que ya hemos finalizado con la parte de la creación de arreglos, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, espero de la manera más comedida que estemos atendiendo para que ustedes sean capaces de resolver los ejercicios, que no son nada del otro mundo, ¿sí? La tónica va a ser, termino y les voy a dar como que unos 5 minutos por ejercicio. Entonces, pongo el ejercicio, usted se pone a trabajar en su computador, pasa el tiempo establecido y listo. Si lo lograron hacer, alguien lo muestra para que lo podamos observar y nos vaya explicando cómo lo hizo. Si nadie lo logró, que espero que eso no suceda, pues lo hago yo, no habría problema. Sin embargo, la idea es que usted, con lo que veamos del día de hoy, pues vaya pudiendo implementar arreglos, que ojo, no es nada del otro mundo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, como vimos, en la diapositiva vamos a empezar a declarar un arreglo súper simple. No se olvide el tipo de arreglo, abro y cierro comillas, y voy a poner el que estaba en la diapositiva. Entonces, en este caso le voy a decir que se llame numbers, ¿sí? Y luego completo la sintaxis, ¿no? New int. Y pongo los corchetes y es el mismo caso, ¿no? Le estoy diciendo que quiero crear un arreglo de tipo entero que se llama numbers, que tenga 3 elementos. Entonces, como les dije hace rato, ahí el NetBeans ya sabe que lo que va usted a crear es un arreglo que tiene 3 elementos, ¿sí? Entonces, el NetBeans ya separa ese espacio de memoria. Sin embargo, está vacío, porque lo único que ha hecho es crear. Entonces, vamos a ingresar la información. Entonces, la primera forma nos decía que ingresemos elemento en elemento. Entonces, le voy a decir que en el arreglo numbers, ¿sí? En la posición 0, ingrese el primer elemento, que en este caso era el 5. Entonces, mire, mi arreglo ya tiene un elemento de los 3 que puse. ¿Qué elemento es? El 5. ¿En qué posición le he puesto? En la posición 0. Entonces voy a llenarle completamente y lo mismo. Entonces, en el array numbers, en la posición 1, en cambio ahora voy a ingresar el siguiente elemento que es el 7. Entonces ya tengo 2 elementos de los 3 y voy a finalizar poniendo en la posición 2 el tercer elemento. En este caso sería el 9. Entonces, con esta nomenclatura, yo creé el arreglo numbers de tipo entero y con las 3 líneas de código que están en la parte inferior, acabo de guardar los 3 elementos, ¿sí? Entonces, mi arreglo entero numbers ya tiene los 3 elementos, es decir, ya está lleno, ya tiene la información que necesita. Ahora me dirá, ¿y cómo imprimo? ¿Sí? Entonces, para imprimir yo no puedo en un arreglo poner System Out Inline, ¿sí? Y poner directamente numbers, ¿sí? Porque nos da esto, ¿sí?
ejecuta, no nos da error. Sin embargo, el System Out Print Line no está diseñado como para mostrar arreglos, sino solo elementos. ¿Sí? Entonces, de que funciona así, usted ve, nos muestra algo, no nos da error, sin embargo, no es lo que queremos observar. Entonces, mire, yo podría ir imprimiendo dato por dato, es decir, decirle al NetBeans que me imprima el elemento 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí sí se puede, sí me dice. Estoy imprimiendo el 5. Porque ahorita sí puedo, porque mostrar un dato, el System Out Print Line sí puede, pero mostrar un conjunto de datos ni de chiste. Entonces, para yo empezar a poner System Out Print Line numbers 1, System Out Print Line numbers 2, en este ejercicio tal vez chévere, ¿no? Porque son 3 elementos, pero si estoy manejando un array que tiene 50 datos, no voy a estar de uno en uno poniendo posición por posición. Entonces ahí viene la ayuda de lo que son los ciclos, ¿sí? De lo que son los bucles, ¿de acuerdo? Entonces, para mostrar toda la información que está dentro de un array, vamos a utilizar lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Un bucle for, ¿sí? El bucle for va a estar siempre diseñado de la siguiente forma. Vamos a tener un entero que empiece en 0. ¿Por qué le vamos a decir que inicialice en 0? Porque como ya expliqué, en un array tenemos que empezar siempre mostrando la información desde la posición 0. Luego vamos a decir que esa i va a ir cambiando siempre y cuando sea menor al número de elementos, que en este caso sería el 3. Profe, ¿por qué no es menor o igual? Porque si usted pone menor o igual, usted está queriendo que el bucle recorra 4 veces. Cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2 y cuando vale 3. Pero usted solamente tiene un bucle de 2 posiciones. Entonces, si usted pone menor o igual, está aumentándole o está queriendo recorrer un espacio más en el array. Y como ese espacio no existe, puede darnos un error. Porque, repito, usted acaba de declarar que la longitud del array es 3. Entonces, siempre al momento de recorrer para mostrar los datos, siempre es menor. No me pondrá menor o igual. Obviamente, dependiendo del caso. Sin embargo, siempre es menor. Entonces, como me estoy diciendo que esa i tiene que ser menor a 3, cumple. Cuando es 0, cuando es 1 y cuando es 2. 3 elementos, las 3 posiciones, 0, 1, 2. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y luego la última que es el i más para que esa i vaya aumentando de 1 en 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le estoy diciendo a este bucle? Que empiece a recorrer el array desde la posición 0 hasta cuando i sea menor que 3, es decir, 2. Es decir, va a recorrer la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Y como ustedes pudieron observar en el gráfico anterior, nuestro arreglo tiene la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Entonces, es por eso que el bucle para leer los datos de un arreglo siempre debe tener como que esa forma. Y luego, lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es poner el System Out Print Line, ¿sí? Y en este caso, sí, decir que nos muestre el arreglo y la posición que va a ir cambiando es la i. Entonces ahí nos va a ir mostrando el elemento que está en la posición 0, aumenta en 1, la posición que está en 1, aumentas 1, el elemento que está en la posición 2. Entonces de esa forma nosotros vamos a poder ir observando todos los elementos que están dentro del array, ¿sí? Entonces miren, ponemos esto y listo. Ustedes pueden observar ahora sí que al momento de ejecutar ya nos muestra el 5, el 7 y el 9. Como ustedes pueden observar en la parte superior del código, esos son los elementos que ingresamos en el arreglo, ¿sí? Entonces, miren, esta es la forma que vamos a utilizar para implementar un array. Y este buclecito que está aquí es generalmente el que vamos a utilizar para mostrar la información de la red. ¿Preguntas hasta ahí? John. Sí, profe.
¿Podríamos usar la clase arrays o no? ¿Perdón? ¿Podríamos usar los métodos de la clase arrays o no? Sí, pero ahorita estamos viendo lo esencial, ¿de acuerdo? O sea, yo sé que algunos tienen ya un conocimiento mayor, sin embargo, estamos como que yendo de a poco, ¿sí? Luego vamos a ir acoplando todo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, sí. Solo por ir desde lo más básico. De ahí usted va a ir viendo que vamos a ir implementando todo de a poco, ¿sí? Bueno, esta sería una forma, ¿no? Ahora, repito, este es un array súper simple, ¿no? Porque tiene apenas 3 elementos, ¿sí? Entonces, nosotros, como sabemos que tiene 3 elementos, directamente ponemos i menor que 3. Sin embargo, no siempre vamos a tener el conocimiento de cuántos elementos mismo tiene, ¿sí? O no podemos estar siempre pendiente de que el array cuántos datos tiene. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos en este caso es poner el nombre del arreglo, en este caso es numbers, y ponerle la propiedad length, que como ustedes saben, al poner la propiedad length, estamos poniendo la longitud que tiene el array, ¿sí? Entonces, generalmente esa es la forma correcta, ¿no? I menor que numbers length. Entonces, como el programa sabe que la longitud del array numbers es 3, entonces listo, y tiene que ser menor que 3. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente esa va a ser la nomenclatura con la que vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, para finalizar esta parte introductoria, entonces vimos que había una forma, ¿no? Pero también teníamos una segunda forma de declarar un arreglo. Entonces vamos a comentar la parte 1, ¿sí? Y vamos a utilizar la segunda nomenclatura, ¿no? En este caso sería int, ¿sí? Y vamos a ponerle nuevamente int numbers y vamos a utilizar las llaves, ¿no? Y de igual forma, en este caso voy a ponerle 8,10 y 12. ¿Sí? Sigue siendo un arreglo de tipo entero, sigue llamándose numbers, pero ahora en vez de haber ingresado la información de uno en uno con la posición, he utilizado llaves para determinar los elementos directamente, ¿sí? Entonces, en este caso, el 8 estaría en la posición 0, el 10 en la posición 1 y el 12 en la posición 2. Entonces, si yo ejecuto este código, me muestra el 8, el 10 y el 12. Entonces, de las dos formas que hemos colocado la información por el momento, se cumple, ¿no? Ya sea de la primera forma en la que declaramos un array e introducimos la información, o de la segunda forma en la que declaramos el array y automáticamente le colocamos la información. Ustedes pueden observar que sea cual sea la forma, el bucle que hemos diseñado en la parte de abajo nos permite observar o nos permite ver la información que está dentro del array. Ya sea que hayamos ingresado la información de una forma o de otra forma. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Preguntas. Entonces, lo más básico, ¿no? Repito, yo sé que hay clases o complementos que nos permiten hacer todo más rápido. Chévere, yo entiendo. Sin embargo, repito, tratemos de ir siempre desde lo más básico. Sí, tal vez hay compañeros que no entendieron esto de arreglos y ahorita recién están diciendo, ah, sí ha sido, si esto no ha sido difícil. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Tratar de ir como que nivelándonos y ya en el momento preciso ahí sí empezamos a poner todas las cosas que sean necesarias. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, Marco. No, Inge. Preguntas hasta ahí, Michael. No, Inge. Bien. Listo, entonces miren, de esa forma, repito, declaramos lo que tiene que ver con arreglos y introducimos la información. Ahora, esto es algo muy básico, ¿no? Como usted puede observar, es algo súper fácil, súper simple, súper sencillo, nada del otro mundo, porque prácticamente estamos armando un arreglo de 3 dimensiones y estamos poniendo la información así, quemada, como se llama. O sea, nosotros definimos que ahí tiene que estar el 8, el 10 y el 12. Entonces, ahora sí,
vamos ya a empezar a trabajar con arrays en los que usted ingrese el número de información que va a poner en el arreglo, ¿sí? Y luego usted mismo va a ingresar esa información y luego la vamos a mostrar. Eso es lo más lógico, ¿no? Que el usuario puede ingresar el número de elementos del arreglo, que el usuario puede ingresar los elementos del arreglo y que al final lo único que usted haga es mostrar esos elementos, nada más, ¿sí? Es decir, llevar estas líneas de código que tenemos aquí a un nivel superior, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar, ¿sí? Repito, hemos visto ya la primera parte, la más simple, donde únicamente declaramos un arreglo, ponemos la información quemada, pero ahora sí vamos a hacer que ya sea un arreglo, pero un poquito ya de nivel superior, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Voy a tratar de ir de a poco, repito, tratando de explicar todo. Esa es la idea principal y listo. Usted va a ver que no es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Repito nuevamente. Vamos a crear un arreglo en donde el usuario ingrese primero el número de elementos que va a tener el arreglo, es decir, la dimensión. Y luego el usuario mismo se va a encargar de ir ingresando los datos, es decir, el usuario dice que son 5 elementos y luego él ingresa los 5 elementos. Obviamente dependerá del tipo de arreglo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y que al final, una vez que el usuario ya ingresó los elementos del array, pueda observarlos ya en el arreglo. Entonces, esa es la idea. No sé si está claro lo que vamos a hacer, Nicolás. Sí, profe, bastante claro. Ya, listo, entonces vamos a empezar. Primero, necesitamos que el usuario ingrese el número de elementos. Entonces vamos a declarar una variable que se llame de tipo entera, que se llame int número de elementos. ¿Sí? ¿Por qué es entera? Porque no hay como que un array de 3,5 elementos. No, o sea, o tiene 3 o tiene 4. O sea, no hay de otro tipo. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos a ingresar por teclado un dato, vamos a hacer el uso de la librería Scanner. Repito, yo utilizo la librería Scanner. Hay otra librería más para el ingreso de datos por teclado. Usted utilice la que más le convenga. Sin embargo, yo pienso que la librería Scanner es como que la más simple, ¿sí? Si a usted le salió error, es porque el escáner es una clase externa, ¿no? Entonces tiene que importarla. Entonces, bueno, a mí no me sale error porque yo ya la tenía importada, pero a usted puede que le salga de esta manera. Entonces, si le sale error, no se asuste, vaya al foquito de error y utilice la primera opción, ¿no? La que dice java.util.scanner. Entonces, de esa forma importa esa librería, la tiene ya en el proyecto y como usted ve, desaparece el error, ¿sí? Entonces, de esa forma se trabaja con el escáner. Repito, si usted trabaja con otra librería para ingresar datos, chévere. Pero yo manejo el escáner, me parece que es mucho más simple, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos cómo el usuario ingresa la información. Entonces, empezamos. Primera cosa, pedirle al usuario que ingrese el número de datos. Entonces le vamos a poner, digite la cantidad de elementos del arreglo. Entonces, le estamos diciendo al usuario que tenga la amabilidad de ingresar cuántos elementos va a tener el arreglo. ¿Sí? Fácil. ¿Cuántos elementos va a tener el arreglo? Como ya le estamos pidiendo al usuario que ingrese información, ahorita le vamos a dar chance que ingrese el dato, ¿sí? Entonces, para eso vamos a poner num elementos, que es la variable, igual a dato.nextInt. De esa forma, el usuario va a poder ingresar la dimensión del arreglo, el 5, el 8, el 10, el 15, ya, depende del ejercicio. Hasta ahí, Nathan, ¿alguna pregunta? No, Inge. Fátima, ¿alguna duda, alguna cosa que no esté clara? No está claro por el momento, gracias. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, ya
el usuario ingresó la longitud del array, 5, 6, 7, cualquier número. Entonces, ahora sí, vamos a ingresar la información al arreglo. Entonces, nosotros vimos que había dos formas, ¿no? Como que ingresar por posición o como que ingresar con las llaves. Sin embargo, eso sirve para ejemplos básicos, ¿no? Cuando usted está aprendiendo recién a armar un array. Pero ya cuando usted va a manejar datos mayores, no podemos estar jugando con las llaves o empezando a ingresar la información de uno en uno. Entonces, para ingresar información ya en un nivel superior, vamos a hacer uso de un for, de otro bucle for, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar un bucle for para ingresar la información y un bucle for para mostrar la información. Entonces, son dos procesos diferentes, ¿no? Entonces, cada uno tiene su proceso, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, yo voy a crear, jóvenes, un arreglo, perdón, de tipo char. Usted quiere declarar de enteros, de dobles, ya depende de usted. Yo voy a crear uno de tipo char, ¿sí? Entonces, tipo de variable, corchetes, el nombre del array, que en este caso yo le voy a llamar palabra, luego new char, que es el tipo de variable, y en este caso iría el número de elementos, ¿sí? Es decir, la dimensión. Antes nosotros poníamos ahí el 3, el 5, el 7, lo que sea. Sin embargo, como ahora estamos utilizando al usuario y es él el que va a ingresar la longitud, nosotros hemos dicho que esa longitud se va a almacenar en la variable num elementos. Entonces, para este arreglo, la dimensión, ¿cuál va a ser? La variable número de elementos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a crear un arreglo de tipo char que se llama palabras, que va a tener la longitud que corresponde a la variable número de elementos. Y como usted puede observar en las líneas de arriba, el número de elementos depende del número que ingrese el usuario por teclado. Entonces, mire, en este caso ya estamos creando el arreglo y le estamos diciendo que tenga la longitud que el usuario ingrese por teclado. Hasta ahí. Iván Chizaguano, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara? No todo claro, está bien. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos creado el arreglo. En este caso, repito, es de tipo char, es decir, va a recibir caracteres, ¿no? Entonces, viene el proceso de llenado del arreglo, ¿sí? Entonces, ¿qué ponemos? Bueno, yo voy a poner un mensaje para que el usuario sepa lo que hace, ¿sí? Y le voy a poner, ingrese los elementos de la red. Entonces, en ese momento, el usuario va a saber que va a proceder a ingresar los datos del vector o del array, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo llenamos? Con un bucle for. Implementamos el bucle for y listo. ¿Cómo va? Declaramos igual una variable entera de tipo i que se inicializa en 0 porque vamos a ir llenando los elementos desde la posición 0, que es la primera en un arreglo, ¿sí? Luego le vamos a decir que se vaya llenando siempre y cuando la i sea menor a ¿quién? A el número de elementos, ¿sí? Sean 10, 9, 8, dependerá de el usuario, ¿no? Y luego vamos a decir que esa variable i se vaya incrementando de 1 en 1. Entonces, mire, ¿se parece mucho a cómo mostramos los datos? Sí, sí se parece. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cambio podría hacer yo ahí en ese bucle antes de empezar a desarrollarlo? ¿Quién me puede decir? Puede ser que el system.print le meta dentro del for. Sí, podría ser. Sí, podría ser que yo le ponga ahí para que ingrese, para que salga el mensaje e ingrese el dato. Chévere, podría ser. Pero es algo que acabé de explicar. ¿Qué cambio podría ser? A ver, Sebastián, ¿cuál sería el cambio? Tal vez en el for, en vez de poner número elementos, sino poner el array que es palabra.length. Sí, ese podría ser el cambio, ¿no? En vez de poner i menor al número de elementos, poner lo que les dije hace rato, ¿no?
palabra.length, en este caso, que es lo mismo, porque el número de elementos y el palabra.length es a la final la longitud del vector. Entonces, sería lo mismo. ¿Sí? De las dos formas funciona. ¿Cuál utilice? Yo preferiría la segunda. Sin embargo, le voy a dejar con la primera. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que este bucle funcione desde que i vale 0, vaya cumpliéndose siempre y cuando esa i valga menos que el número de elementos del vector y que la i vaya incrementándose de uno en uno. Entonces, prácticamente eso es lo que hace. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a llenar el vector. Hay dos formas de hacerlo. La primera es llenarlo automáticamente. ¿En qué sentido? Como ya pusimos ingrese los elementos del arreglo, automáticamente empezar a meter los datos 10, 9, 8, lo que sea. Y la otra opción es mandar un mensaje para que el usuario vaya viendo que tiene todavía que ir ingresando un dato. Entonces, yo generalmente siempre le voy guiando al usuario, porque generalmente el usuario final no sabe nada de programación. Entonces, a mí en la universidad siempre me dijeron, usted tiene que programar pensando en el usuario final. El usuario final no es programador, ¿sí? El usuario final es cualquier persona que quiere utilizar su sistema. Entonces, mientras más fácil sea el sistema, mucho mejor. Entonces, eso usted tiene que siempre proyectar. Usted programa para personas que no tienen ni idea de qué es programación. ¿Sí? Entonces, por esa razón, yo siempre trato de ser bien explícito cuando le pido información al usuario especialmente. Usted sabe que el usuario es el que se equivoca. Entonces, toca ir tratando de ir guiándole de tal manera que no haya ningún inconveniente. Entonces, yo voy a poner aquí un mensaje que diga System out print line, ¿sí? Y aquí le voy a poner ingrese un carácter. ¿Por qué pongo carácter? Porque es un arreglo de char, ¿no? Entonces, le pongo ingrese un carácter, ¿sí? Entonces, le vas a mostrar ese mensaje siempre y cuando se cumpla la condición, ¿no? Ingrese un carácter, listo, el usuario dice, ah, bueno, ingresa un carácter, ingreso. Y luego ingrese otro carácter, y cuando ya acabó, ya le deja de aparecer. Entonces, el usuario dice, ah, ya, chévere, acabé de llenar el array, ¿sí? Bueno, ahora sí, ¿cómo almaceno la información? De la siguiente manera. Pongo el nombre del arreglo, que en este caso es palabras, ¿sí? Y le voy a decir que en cada posición de este arreglo vaya almacenando la información que ingresó el usuario por teclado. Es decir, la posición 0, 1, 2, 3, las que sean, va a llenarse con dato.next. Y como es chart, en este caso sería chart A, y en este caso ponerle el 0, ¿no? Esa ya es una nomenclatura de los tipos chart, siempre que trabajamos con la librería Scanner. Profe, y si es que trabajo con enteros, ahí va directo, ¿no? Dato.nextInt. Si trabajo con float, dato.nextfloat. Si trabajo con dobles, dato.nextDouble. Solo con chart es como que un poquito más se varía. ¿Sí? Es por eso que escogí hacer un arreglo con elementos char. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué le estoy diciendo con este bucle for? Que le vaya llenando al arreglo con la información que van ingresando por teclado. Entonces, cuando la i vale 0, ingrese un carácter en la posición 0, lo que ingresa el usuario por teclado. Le aumento 1, ahora la i vale 1. En la posición 1 guarde lo que el usuario vaya a teclar en ese momento. Le aumento 1, ahora en la posición 2 guarde lo que el usuario va a ingresar por teclado. Le aumento 1 y así sucesivamente mientras se cumpla la condición. Entonces, de esta forma, con este bucle que acabo de estructurar, yo voy ingresando la información en el array. ¿En cuál array? En este caso, en el que he creado, que se llama palabra de tipo char. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas. Preguntas, dudas. Lo que está subrayado es el método que me va a servir a mí para poder llenar el vector. ¿Sí? Ir ingresando de uno en uno los elementos de mi arreglo. Preguntas hasta ahí. ¿Alguna duda? Marco.
No, Inge, por el momento. Ya. Sebastián, ¿alguna inquietud? No, profe, entendido. ¿Sí? Listo, entonces repito, este método que está subrayado nos va a servir para ingresar la información en un arreglo, ¿de acuerdo? Bueno, y como ya estamos ingresando la información, lo más lógico sería que mostremos esa información ya de manera ordenada, ¿no? Entonces, nuevamente recurro al bucle que creamos hace un ratito, ¿sí? Entonces, voy a poner una línea de mensaje. Sí, para que sirva como división, voy a poner su arreglo es, para que la persona sepa que ya lo que le va a mostrar el programa es el arreglo como tal. Y nuevamente, ¿no? Utilizamos el bucle for, que ya lo vimos hace un ratito. ¿Sí? De igual manera, necesitamos una variable i que empiece en 0. De igual manera, esta i tiene que ser menor que la dimensión, que en este caso es el número de elementos, o palabra.length, como usted quiera, y esta i de igual manera va a ir incrementándose de 1 en 1, y luego en la parte interna que poníamos, si volvemos a la parte de arriba, vemos que lo único que va en el bucle es imprimir, ¿cierto? Entonces, volvemos al bucle y ponemos system.out.println para ir mostrando, y en el interior vamos a poner, en este caso, palabra, que es el array que estamos formando, ¿sí? Y que nos vaya mostrando cada elemento de cada posición, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que hemos hecho en este momento? Simplemente diseñar un arreglo en el que el usuario ingresa por teclado la dimensión e ingresa los datos por teclado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos almacenando esos datos que se ingresan por teclado en el arreglo, y una vez que finaliza la inserción de información, mostramos del arreglo cómo haya quedado, ¿sí? Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas. Joel, ¿alguna inquietud, alguna duda, alguna cosa que no esté clara? No, no hay ninguna duda. Marco, preguntas. No, profe. Listo, entonces vamos a ejecutar, ¿sí? Veamos cómo nos va. Entonces ejecutamos. Perfecto, para que se observe mejor. Dice, digite la cantidad de elementos del arreglo. Yo voy a ingresar que sean 4. ¿Sí? Entonces, mire, ingrese los elementos del arreglo. Y me dice, ingrese un carácter. Voy a ingresar la H. Ingrese un carácter. El proceso se va repitiendo hasta cuando ingrese 4 elementos. Ingreso la O. Ingrese un carácter, la L. Ingrese un carácter, la A. ¿Sí? Y como ya ingresé los 4 elementos, lo más lógico es que ahorita al dar Enter, ya me muestre el arreglo como tal. Listo. Su arreglo es hola. Y listo. Entonces, si usted observa, hemos inicializado la dimensión en 4. El proceso para ingresar la información se repite las 4 veces que le indico, porque esa es la dimensión, y al final muestro, mire, el arreglo. En este caso usted puede observar que es un arreglo de 4 posiciones, perdón, de 4 elementos y 3 posiciones, ¿no? La posición 0, que está la H, la posición 1, que está la O, la posición 2, que está la L, y la posición 3, que está la A. Leyéndole seguidamente diría hola. Y listo, mira. De esta forma, ¿sí? De esta forma, he creado un arreglo, repito, en el donde el usuario ha ingresado la longitud del array, ha ingresado los caracteres que necesita o la información que necesita, y hemos mostrado al final el arreglo ya constituido, es decir, cómo queda una vez que ya se ingresó tanto la longitud como la información. ¿Sí? Y listo, miren, no es difícil. Como usted ve en la pantalla, eso es lo único que se necesita. Ingresar la longitud por teclado, implementar el método para ir ingresando la información y que la información se vaya almacenando en el arreglo, y el último for,
que es el que ya vimos hace ratito, que nos va a permitir ver la información que está dentro de la red. Y listo. Con eso prácticamente hemos hecho ya un ejercicio bastante práctico de lo que son los elementos de de cómo llenar con elementos un arreglo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Emil, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? No, profe. Alex Chicaiza, ¿alguna duda, alguna cosa que no esté clara? No, dije, sí está claro. Ya, listo. Entonces, mire, repito, me imagino que algunos arreglos ya vieron en programación 1 y 2, algunos tal vez ya utilizaron hasta las librerías del array, saben de ArrayList. Perfecto. Sin embargo, repito, pienso yo que es mejor empezar desde cero para poder ir avanzando. ¿Sí? Eso es lo que, al menos mi intención con la clase del día de hoy. ¿Preguntas hasta ahí? Sebastián. No, profe, hasta ahorita todo claro. Listo, jóvenes. Entonces, eso es lo que tenía que mostrarles el día de hoy respecto a cómo declarar un array, qué es la longitud, cómo se maneja con las posiciones. Y bueno, hemos hecho un programita en el que podemos ingresar por teclado la longitud, podemos ingresar por teclado los elementos del arreglo y mostrar cómo queda el arreglo una vez que se ingresó la información. O sea, pienso que lo más básico de lo que son arreglos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Se observa la diapositiva. Ya, perfecto. Listo, entonces tenemos el primer ejercicio, por favor. Necesito que se pongan a trabajar. Son 5:18. Creo que en 7 minutos basta y sobra para poder ver, para que alguien nos pueda compartir la pantalla y que nos indica cómo lo hizo. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio que nos dice, leer 5 números, usted decida, tilde enteros, float, dobles, de lo que usted quiera, ¿sí? Leer 5 números, guardarlos en un arreglo y mostrarlos en el mismo orden introducido. O sea, quiero que vuelvas a replicar lo que acabo de hacer, pero ahora con números. ¿Qué tipo de números? El que usted decida. ¿De acuerdo? Póngase a trabajar. Tiene 7 minutos. Por favor, póngase a trabajar. No es difícil. Prácticamente le estoy diciendo que repita lo que acabamos de hacer. Yo lo hice con tipos de datos chat. Ahora le estoy pidiendo a usted que haga con números. Nada más. ¿Sí? Con números. ¿De acuerdo? Pues póngase a trabajar. 7 minutos, rapidito. Termina el tiempo y vamos viendo quién puede compartir para irnos mostrando qué es lo que hizo. Esperaría en la manera de lo posible que todos puedan hacerlo, no es nada del otro. ¿De acuerdo? Póngase a trabajar. 7 minutitos, por favor, y vemos qué ha pasado. Listo, no sé, a ver, vamos viendo. ¿Quién nos colabora? Ya, pasó el tiempo que les dije, ¿no? Nicolás, ¿puedes ayudarnos? Claro, Inge, ya le comparto. Ya, perfecto. Listo, muchísimas gracias. Sí, entonces miren, está en la pantalla, ¿no? Leer 5 números, guardarlos en un arreglo y mostrarlos en el mismo orden introducido. Como les decía, lo único que toca es replicar, ¿no? Profe, una cosa me dice que no permite grabar porque ya hay alguien compartiendo la pantalla. Ya, ahí pruébele, por favor. Ya, listo, perfecto. Listo, Veamos. A ver, vamos, explíquenos qué es lo que hizo, cómo lo hizo, ¿de acuerdo? Listo, profe. Bueno, fue básicamente hecho con el escáner para leer la cantidad de elementos, que ya sabemos que es 5, por lo cual no es necesario, pero aún así decidí ir por esa ruta. Entonces, primero introducimos la cantidad de elementos, que va a ser n, aquí para que nos digite la cantidad de elementos del arreglo, entonces aquí escribiremos 5 para que se meta en el escáner. Luego lo que hice fue crear un arreglo de números de tipo double, para que el usuario pueda ingresar con decimales si es que así lo desea.
Pues aquí dice ingresar los números para el arreglo. Aquí escribiremos el número de elementos del arreglo, que es 5. Y pues aquí nos dice que ingresemos un número cualquiera, ya que como es double, podemos ingresar decimales o enteros o lo que queramos. Y luego pues ya tenemos el bucle para imprimir nuestro arreglo. Entonces lo vamos a... Ahí ponemos que la cantidad de elementos del arreglo es 5. Nos dice ingrese los números para el arreglo, ingresa un número cualquiera. Entonces voy a ingresar 1, 2.5, ay, perdón, con coma. Es con coma, ¿no? No se olvide. Sí, eso me olvidé. Sí, con coma. 1, 2,5. No, tampoco me quiere leer eso, no sé por qué. Eso sí no lo entiendo. Lo que pasa es que en el arreglo estás poniendo next int en el for. Y es claro, claro, sí. Ese es el problema. Sí. Ya, perfecto, ahí sí ya debe funcionar. ¿De acuerdo? Un punto parece. Así pasa cuando sucede. Exacto. Sí, ahí sí ya con 4.7, 5.6, 8.6. Y ahí nos imprime su arreglo a números. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Sí, listo. No se olviden, ¿no? Bueno, valga la aclaración. No se olvide que una cosa es definir la longitud, que en ese punto sí es enteros, y otra cosa muy diferente es ya el tipo de datos del arreglo. ¿Sí? Entonces, en este caso nos estaba dando error por eso, ¿no? Pero bueno, valga la aclaración, no hay lío. Si nos equivocamos, corregimos y listo, que es lo importante, ¿sí? Listo, entonces miren, aquí el compañero utilizó básicamente la estructura que yo acabé de hacer. Lo único que hizo fue como que modificarle para que en vez de recibir un arreglo de tipo char, sea ahora un arreglo que recibe dobles, es decir, números, ya sean enteros o decimales. La idea es que usted ya esté en la capacidad de poder crear cualquier tipo de arreglo e ingresar cualquier tipo de información. Eso es lo importante. ¿Sí? Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias, profe. Perfecto. Entonces, miren, hemos hecho el primer ejercicio, bastante simple, ¿no? Me imagino que habrá alguno que no hizo el ingreso por teclado, sino de una mandó los 5 datos en un arreglo, ¿no es cierto? Porque no te especificaba que ingreses por teclado, pero bueno, si lo hiciste por teclado, mucho mejor, que es en realidad como vamos a trabajar, ¿no? Generalmente siempre se ingresan los datos por teclado. Listo. Entonces, no sé, Joseph Cóndor, si es que hay alguna inquietud, alguna pregunta o está todo claro. Sí quedó claro, Inge. Ya, perfecto. Listo. Entonces, vamos con el segundo ejercicio. ¿Sí? Repito, la idea es que el día de hoy usted salga con una idea clara de cómo es que se maneja esto de los arreglos. ¿Sí? Entonces, segundo ejercicio, ¿qué nos dice? Leer 4 caracteres, ¿sí? Guardarlos en un arreglo, ¿sí? Y mostrarlos en el orden inverso al introducido. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ingresar 4 letras. De igual manera, las vamos a guardar en un arreglo. Sin embargo, ahora quiero que no me muestren en el orden que usted ingresó. Es decir, si usted ingresa A, B, C, D, que el arreglo no me muestre A, B, C, D, sino que me muestre D, C, B, A. Es decir, al revés. ¿Sí? Veamos cómo le cranean este ejercicio, que no es difícil, ¿sí? No es complicado, ¿de acuerdo? Pero tratemos de hacerlo, repito. La idea es que usted vaya ganando la capacidad de poder hacer los ejercicios. No se olvide que en las pruebas yo le voy a tomar algo así, un ejercicio donde usted tenga que desafiar su mente y establecer el código. Entonces, me parece que es un problemita que si bien no es complicado, sí cambia en algo a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, tratemos de echarle cabeza, de ver cómo
podemos armar un arreglo con 4 caracteres en este momento, pero que el arreglo no me los muestre como los ingresé, sino al revés. ¿Sí? Entonces, veamos cómo nos va. De igual manera, me imagino que unos 5 o 6 minutos, ¿de acuerdo? Tratemos de hacerlo, repito, no es difícil, échele cabeza. ¿Cómo podríamos hacer para que el arreglo se muestre de manera inversa? Es decir, que el último término sea el primero y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, hagámoslo. Tratemos de irlo haciendo, por favor. ¿Sí? Veamos cómo podríamos hacer que el arreglo se muestre al revés. No es difícil, échele cabeza, no es complicado. Listo, jóvenes. Ha pasado el tiempo, entonces no sé, Joel o alguna persona que nos quiera compartir para poder ver cómo descifró esto de mostrar un arreglo de manera inversa. ¿Sí? No sé, Joel, ¿nos puedes ayudar? Repito, Kevin quiere proyectar, pero de las veces que le he preguntado no se le escucha. Ya, listo. Yo creo que sí se ve, ¿verdad? Ya, listo. Está apagado el micrófono. Está apagado el Ah, ya, micrófono. ya creo que se escucha. Ya, ahí sí, dale, te escuchamos. Sí, es igual que el anterior ejercicio, solo que sabes con 4 elementos. Eh, Aquí creo el array con 4 elementos, con el mismo método como el for. Le pedí que ingrese igual 4 elementos, que es el mismo que el anterior ejercicio, para ingresar los métodos. Lo único que la diferencia es cuando imprimimos, esta vez empezamos con ocupamos el método lect del array, y le restamos 1 y luego la restricción va a ser que ese debe ser mayor o igual a 0. Y le vamos a ir restando 1 y así vamos a imprimir desde forma inversa el array. No sé si se entendió o me expliqué. Ya, listo, perfecto. A ver, déjale ahí pintado, Joel, ¿sí? A ver, primero, de la primera cosa que usted tenía que pensar para poder resolver este ejercicio es que lo único que va a cambiar es la impresión. O sea, el proceso de ingresar la información es el mismo. Entonces, usted hasta ingresar la información era tranquilamente un control C, control V de lo que estamos haciendo. Porque, repito, el proceso de ingresar la información al array se mantiene. El único cambio que debíamos hacer, como bien lo indicó Joel, es en la forma de mostrar los elementos, de imprimir. Entonces, ¿en dónde teníamos que hacer el cambio? En la parte donde Joel tiene subrayado, ¿no? En este caso, en el for de impresión del arreglo. Entonces, generalmente el for para mostrar un arreglo empieza en 0, es menor o igual que la longitud del array y más más. Entonces, esa nomenclatura o esa estructura del bucle sirve para mostrar los elementos en orden. Es decir, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Sí? En este caso, teníamos que modificarlo, ya que el ejercicio nos pedía que lo mostremos de manera inversa. Entonces, repito, donde usted tenía que modificar o donde usted tenía que generar cambios es en el método for para mostrar el arreglo. Entonces, en este caso, nosotros teníamos que poner que el arreglo no se inicialice en 0, sino que se inicialice en la longitud del arreglo, que en este caso era 4. Pero, como nosotros sabemos que las posiciones es n-1, entonces en este bucle nosotros debíamos decir que la i empiece, en la longitud del arreglo -1, por la posición, que es lo que ha hecho Joel. Perfecto. En este caso dice i es igual a array.length -1. Perfecto. Repito, ¿por qué le restamos -1? Por el número de posiciones. El arreglo solo llega hasta la posición 3. Luego, esto tiene que ejecutarse siempre y cuando i sea mayor o igual que 0, lógico, porque empezamos en 3
luego vamos a 2, luego vamos a 1, ¿sí? Luego vamos a 0 y luego iremos a -1. Pero si es -1, el bucle ya no se ejecuta. Entonces, la condición también se invierte, porque al momento de nosotros ascender es menor, pero al momento de nosotros descender tiene que ser mayor. Entonces, mayor o igual que 0 está perfecto. Y luego, en lo que es el acumulador, en este caso, tiene que ir menorando, ¿no? Porque estamos descendiendo, no estamos aumentando. Y luego, simplemente ir mostrando. Entonces, mire, en este caso, si ustedes observan la ejecución del ejercicio, Joel ingresó 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y al momento de mostrar el array, en cambio, vemos que está 4, 3, 2, 1. Perfecto. O sea, el ejercicio está bien, la lógica está bien, sin embargo, en este problema nos decía que ingresemos 4 caracteres, no 4 números, ¿sí? Pero de ahí la idea es la misma, o sea, no cambia. Por el hecho de que son caracteres y hicimos con números, no cambia. Repito, el ingreso de datos es el mismo. Lo único que teníamos que cambiar o modificar era el bucle que nos sirve para mostrar los elementos de la red. ¿Sí? No sé, gracias, Joel. No sé si de los compañeros que igual alzaron la mano, alguien sí lo hizo con char o strings, para ver cómo lo hizo. A ver, Emil, dale. Ya, yo le hice con strings, ya le comparto la pantalla. Ya, perfecto. Sí, que es lo que decía el ejercicio. Ahí está. ¿No? Ya. Ya, te escuchamos. O bueno, déjanos ver cómo lo hiciste. Sí se ve, ya, aquí está. Le dice que ingrese una palabra. A ver, acción. Ya, y aquí imprime, es el mismo for que tiene el compañero, pero imprime el char en la posición de desde atrás hacia adelante. Ya, Entonces voy a imprimir el perfecto. revés. Perfecto. En este caso, Emil no hizo como que un ingreso de letra por letra, sino hizo directamente una palabra. Perfecto. ¿Sí? Igual funciona. Al final, una palabra es una cadena, ¿no? Entonces, no es nada del otro mundo. Lo que hizo en este caso Emil fue considerarle a la variable temp como una cadena de caracteres y al momento de utilizar el for, lo único que hizo fue medir el tamaño de esa cadena, de ese string, y luego utilizar el método de los arreglos para mostrarnos en orden invertido. Perfecto, súper bien. Gracias, Emil. Ya. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Ya, Sebastián, también querías mostrar, no sé si tú hiciste ingresando dato por dato. Ya, muéstranos cómo quedaría dato por dato, ¿sí? Entonces, miren, hay varias formas, ¿no? Joel lo hizo bien, aunque con números. Emil se evitó el ingresar los datos uno por uno, lo hizo directamente como una cadena de caracteres. Y bueno, en este caso, Sebastián nos va a mostrar cómo debería hacerse ingresando dato uno por uno, ¿no? No sé si es solo mi computadora, pero no veo todavía. No se le veo. Sí, no se muestra, ¿no? Sí, tal vez es cuestión del internet. Ya, listo. No, ya se fue hasta Sebastián de la imagen. Eso quiere decir que el internet empezó a fracasar. Ya, listo, no hay problema. Bueno, lo importante es que la idea era modificar, repito, el for para imprimir, ¿no? Porque, repito, la información siempre se va a ingresar de la misma forma. En donde podemos jugar o podemos ir modificando es en el cómo se muestra. ¿De acuerdo? Dime, Sebastián. Sí, ya volví, es que explotó la computadora. Sí, Sebo, yo puedo presentarle aún. Ya, a ver, si vale, rapidísimo, para ya mostrar el ejercicio que quiero que hagan para mañana. Ya, listo, compadre. Exacto, dale. Ya, entonces, sí, lo mismo que los demás compañeros. Entonces, aquí está el escáner para ingresar, son 4, ¿no? 4 letras. Ya, Eso. listo. Ya, entonces, aquí está declarado el array de letras en un char.
Y yo le hice, ya para variar, con un bucle while para introducir los datos por teclado. Ya, Y sí, utilicé ya un form común y corriente para imprimir las letras de la forma pedida. Entonces ya le estoy iniciando. Solo se demora. ya, perfecto. Entonces aquí sí. A ver, sería D, C, B, ya. Y ahí sí estaría ordenados. Ya, ABCD. Perfecto. Muy bien, Sebastián. Muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces, en este caso, Sebastián respetó lo que hicimos del ingreso de datos y listo, se cumple. Entonces, eso es lo que quería, ¿no? Que usted esté en la capacidad de analizar, perdón, y ver dónde se modifica para poder hacer lo que el profesor me indica. ¿Sí? Bueno, para finalizar la clase del día de hoy, jóvenes, no es deber, ¿sí? No es deber, pero sí me gustaría que lo intenten. No es difícil. Igual, mañana empezamos la clase y listo, alguien que nos quiera compartir. Y si es que no se pudo, pues lo hago yo en clase, ¿no? Sin embargo, sí quisiera que lo intenten. No es difícil, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el ejercicio para que lo copie, por favor? Déjenme compartir. Ya, listo. Ahora sí. No sé si se observa. Ya se observa, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Sí, ya se observa, profe. Ya, perfecto, gracias. Listo, entonces, ¿cuál es el ejercicio que quiero que realicen, que lo intenten para el día de mañana? Dice, leer 5 calificaciones por teclado, almacenarlos en un arreglo. A continuación, encontrar el promedio de esas 5 calificaciones que usted ingresa por teclado y contar el número de calificaciones menores a 14. Entonces, quiero que haga eso, ¿sí? Repito, usted va a ingresar 5 calificaciones, las va a guardar en un arreglo y con esas 5 calificaciones que tiene en el arreglo me va a mostrar el promedio que tiene el estudiante y cuántas calificaciones de las que usted ingresa por teclado son menores a 14. ¿Estamos claros? Entonces, ese es el programa que quiero que diseñen para mañana. Obviamente, es mediante el uso de arreglos, ¿sí? Y algunas cositas más que se ven en programación 1 y 2. Obviamente no es programación sacada de otro mundo, pero sí quiero ver cómo estamos con unos fundamentos, tecnicismos de programación que necesito para que ustedes logren elaborar este programa. ¿De acuerdo? Entonces, repito nuevamente para que tomen una captura o lo copien en su cuaderno. Leer 5 calificaciones por teclado, almacenarlas en un arreglo y a continuación debemos encontrar el promedio de esas 5 calificaciones que están puestas en el arreglo y también que me indiques cuántas calificaciones menores de 14 tienen. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es esa. Es un ejercicio bastante simple, no es difícil, pero quiero ver cómo lo hace. Repito, no es deber, pero sí me gustaría que lo intenten, que lo hagan. Y el día de mañana arrancaríamos la clase haciendo la verificación de este ejercicio. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Ojo, la programación siempre nos da como que varios caminos para resolver un problema. Entonces, quiero ver cómo lo harían. O sea, utilizando la teoría de arreglos, que veamos la forma de cumplir con esas indicaciones. Mostrar el promedio y que me digan cuántas calificaciones menores a 14 están en ese grupo de 5 calificaciones. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Está entendida la actividad, Marco? Ya se fue Sí, más. Ya, perfecto. Listo. Entonces voy a dejar de compartir, jóvenes. Me imagino que ya lograron copiar el ejercicio o le sacaron una captura de pantalla, a pesar de que el día de hoy en unas 2 horas ya está el video en el aula virtual. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, bueno, por el día de hoy sería todo. Les agradezco mucho por su presencia.
registren su asistencia y pueden retirarse. Sí, que tengan una buena tarde y nos veríamos el día de mañana. Que pasen muy bien, jóvenes. Repito, registran su asistencia y pueden retirarse. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche y repito, nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, Inge. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, que pasen bien. Gracias, Inge. Ya. Igualmente, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, jóvenes. Listo. Que pasen muy bien. Una buena noche.